Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar con la exposición de la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Quiero invitarlos para que abran su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17. San Mateo 17, hermanos. Y vamos a leer del 1 al 13. Vamos a hablar acerca de este evento cinero, importante, cumbre, relevante, llamado la transfiguración. Entonces, ¿cuántos evangelios tenemos en la Biblia, niños? Los niños. A ver, ¿el primero cuál es? Mateo. Ya se le olvidó a los niños. Mateo, Marcos, a ver lo que saben. Lucas, Juan. Otra vez. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Y estamos en el Evangelio de San Mateo. Y voy a leer la palabra del Señor, hermanos, en voz alta, y ustedes siguen la lectura con entendimiento y reverencia. Mateo 17, del 1 al 13. Escuchen la palabra santa, infalible y perfecta de nuestro Dios. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro, respondiendo, dijo a Jesús: Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube brillante los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús respondiendo les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. La palabra del Señor, que Él la escriba en nuestro corazón. Vamos a orar para pedir la ayuda del Espíritu Santo. Señor, gracias porque tenemos el gran privilegio de tener tu revelación puesta por escrito, de modo que no tenemos excusas de decir que no conocemos tu voluntad. Porque en todo momento podemos ir a nuestras Biblias, ya sea en un libro físico, ya sea en nuestra computadora, ya sea en nuestro teléfono celular, y podemos leer de tu voluntad revelada en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero al mismo tiempo, Señor, reconocemos que necesitamos de la sabiduría del Espíritu Santo, de su poder, como la diste a tus siervos para que escribieran tu palabra, como la diste a Esteban para que hablara con valentía del Evangelio. Así también, Señor, nosotros confesamos que necesitamos de la iluminación del Espíritu para exponer tu palabra con fidelidad y para recibirla con un corazón humilde. Ayúdanos pues y bendícenos
mediante la exposición de esta porción de tu santa palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se ha llegado a un punto de transición, un punto muy importante en el que el Señor Jesucristo ha sido identificado por el Padre, por medio del apóstol Pedro, como el Hijo del Dios viviente. Él no es solo un judío, un gran maestro, no es solo un gran profesor y doctor de la ley, no. Él es el Hijo del Dios viviente que comparte la misma naturaleza que tiene su Padre. Él es Dios mismo. Pero recuerden que en el capítulo 16, el Señor Jesucristo mismo les revela por primera vez a sus discípulos de una manera explícita que ahora Él necesita ir a Jerusalén, donde será crucificado. Él morirá por ellos. Ustedes recuerdan que el apóstol Pedro, no, aunque Dios le revela, ¿verdad?, quién es Jesús, cuando vemos que Él razona con base a su sabiduría humana, se desvía rápidamente, porque quiere detener a Jesús de que no vaya a Jerusalén para que sea maltratado, y Jesús lo reprendió. Luego, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice allá en el versículo 28 de Mateo 16, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, en su gloria. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy es una probada de ver a Jesús en su reino, en su gloria, en su majestad, como dice el apóstol Pedro. Entonces veamos ese pasaje y su relevancia para los discípulos de Jesús y para nosotros también, que somos discípulos de Jesús. Bueno, desde que habló con sus discípulos en Mateo 16, pasó una semana. Por eso empieza diciendo 6 días después. ¿Ok? Los otros evangelistas dicen 8 días después. Lo que pasa que en el mundo hebreo, ¿verdad?, en ese tiempo, 6 días después, 8 días después, equivalía básicamente a una semana. O sea, después de una semana, el Señor Jesucristo se reveló a sus discípulos, reveló su gloria, lo sublime que Él es, y veamos cómo lo hizo. Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. No sabemos por qué Él se llevó a esos 3 discípulos solamente. Pero algo que aprendemos de esto es lo siguiente, creo que es importante, porque el Señor Jesucristo no se lleva a sus 12 discípulos, se lleva solamente a 3 de ellos, como que muestra un círculo íntimo de cercanía, y además dice que los llevó a un monte alto, a un lugar apartado, los llevó aparte a un monte alto, donde va a revelar lo glorioso que Él es, pero no lo hace a la vista de todos, ni siquiera de todos sus discípulos. Y parece que ahí hay una enseñanza importante. El Señor Jesucristo no vino a la tierra para impactar a todos, para dejarlos con la boca abierta. Él no vino para dar un show o un espectáculo como es tan común el día de hoy, ¿verdad? Sino que Él, en la privacidad, en un lugar aparte, en un monte alto, Él va y revela su gloria a sus discípulos. Esto es importante para nosotros, porque nosotros no venimos a la iglesia ni profesamos ser cristianos para presumir a los demás. No. Eso va en contra de la tendencia moderna, ¿cierto o no? De pastores que se creen celebridades.
se creen actores, ¿no? Les ponen luces, les ponen un escenario impresionante, la gente les aplaude. El Señor Jesucristo no era así. El Señor Jesucristo era humilde en su ministerio. El Señor Jesucristo no vino a dar un espectáculo público a las multitudes, sino vino a revelarse a su pueblo, a su iglesia, en la intimidad, en la comunión íntima, a un monte alto. Recuerden, los montes en la Biblia son importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los montes que más recordamos? Bueno, el monte Sinaí, ¿no? El monte Horeb, el monte Hermón, muchos montes, montañas, ¿verdad? ¿Y qué sucedió en el monte Sinaí? Pues Dios también reveló su gloria y además dio su ley al pueblo de Dios. Entonces las montañas son lugares de revelación. Ahí es donde Dios revela algo importante y esa no es la excepción. Recuerden también que Jesús, cuando dio el sermón de la montaña, pues hace referencia a que subió también a una montaña, a un monte alto. Y aquí vemos que hace lo mismo. Entonces ya eso nos indica que algo grandioso va a suceder. Dice en el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. El verbo transfigurar, hermanos, quiere decir que de verdad hubo una transformación real. Pero aquí hay que tener cuidado. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es una persona que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Entonces, cuando Él se transfigura, se transforma, no está dejando de ser algo para llegar a ser otra cosa, sino que Él en ese momento deja ver un poco de la gloria de su naturaleza, ¿qué? Divina. Es interesante que dice, se transfiguró delante de ellos. Es como que el Señor los quiere confirmar y quiere mostrar que a pesar de que va a sufrir, a pesar de que va a ser crucificado, le quiere mostrar a sus discípulos que lo que Pedro dijo por revelación del Padre, de que Él es el Hijo del Dios viviente, de verdad es un hecho, es una realidad. Les quiere confirmar, ¿verdad?, que no importa lo que sucede o suceda, Él es Dios verdadero, encarnado, Él es el Cristo glorioso. Se transfiguró delante de ellos. Y noten cómo lo describe esa transfiguración. Dice que resplandeció su rostro como el sol. Y además sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Ya vemos algo parecido en el Antiguo Testamento con un señor que se llamaba Moisés, ¿de acuerdo? Cuando él recibió los 10 mandamientos después de haber estado en el monte Sinaí con el Señor 40 días, 40 noches, cuando baja, ¿qué sucedió? Su rostro, ¿qué? Brillaba. Y aquí, entre otras cosas, como vamos a ver, Mateo nos quiere mostrar que Jesús es superior a Moisés. Él es el Moisés por excelencia, el Moisés mayor que todos los profetas. Porque aquí, a diferencia de Moisés, que su rostro brillaba, se nos dice que resplandeció su rostro como el sol. Es una expresión bíblica que significa que su gloria, su resplandor es divino, no es cualquier hombre. Entonces aquí vemos que Él está otra vez revelando su divinidad a sus discípulos temerosos y confundidos. Les está diciendo, el que va a morir por ustedes es Dios mismo. Nuestro Señor, nuestro Salvador no es solamente un hombre, no es solamente un gran maestro, sino que es Dios encarnado. Bueno, estamos estudiando Apocalipsis, y si ustedes recuerdan, en Apocalipsis 1, versículo 14, se nos habla también, ¿cierto o no?, acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a leerlo allá en Apocalipsis 1:14, donde leemos algo de esta revelación de nuestro Señor. Dice allá: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardientes como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y noten lo que dice el 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la majestad de nuestro Señor Jesucristo, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Recuerden que en la Biblia los vestidos blancos hacen referencia a la pureza, a la santidad. Entonces nuestro Señor Jesucristo es glorioso en santidad. Esa es una parte de la revelación que Él da a sus discípulos. Noten, hermanos, lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer allá. ¿Es en primera de Pedro o segunda de Pedro? A ver. Segunda de Pedro, donde él habla que vio a Jesús, ¿se acuerdan? A ver, es primera de Pedro, si no me equivoco. A ver, hermanos, si alguien me ayuda a encontrarlo, cuando dice que subieron a la montaña y ahí los vieron la gloria de Jesús. ¿Cómo fue que se me olvidó, verdad? Esta porción. Está en 2 de Pedro 1, hermanos. 2 de Pedro 1:16. Noten lo que dice, porque Pedro estuvo en la montaña. Después que Jesús muere y resucita, el apóstol Pedro escribe esta carta y describe esa experiencia que tuvo con Cristo junto con los otros 2 discípulos. Y dice: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La palabra majestad significa la grandeza de Cristo, la gloria de Cristo, lo sublime que es Cristo. Dice en el versículo 17: porque Él recibió de Dios Padre, ¿qué cosa? Honra y gloria, cuando aquella voz le fue enviada por la magnífica gloria. Vamos a regresar a este pasaje, pero en este momento tengan en mente que todo lo que los discípulos están contemplando de Jesús, y lo confirma Pedro en 2 de Pedro 1, es acerca de la gloria, de la honra, de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. Él es el Cristo resplandeciente. Él es el que creó el sol y que brilla incluso más que el sol. Él es el Cristo santo y puro que vino a morir por nosotros, que somos inmundos, que somos pecadores. Él revela su gloria a sus discípulos para confirmarles que no deben tener temor. Y luego, ¿qué sigue? Vean cómo se sigue revelando la gloria de Cristo. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés hace referencia a la ley, ¿verdad? Y Elías representa a los profetas. Eso quiere decir que la ley y los profetas hablan de Cristo. Significa también que la ley y los profetas anuncian la llegada de Cristo. Quiere decir entonces que el cumplimiento de todo lo que la ley y los profetas
anunciar se cumple ¿en quién? En Cristo. Yo no vine a destruir la ley, sino vine ¿a qué? A cumplir la ley, dice el Señor Jesucristo. Noten que no hablan con Pedro, ni con Juan, ni con Jacobo, sino están hablando con el Señor Jesucristo. El evangelista Lucas nos dice que hablaban acerca de su éxodo, es decir, de su partida, de su muerte. Pues la Biblia no nos dice, ¿verdad?, en qué era lo que ellos hablaban con él, pero probablemente, ¿verdad?, ellos, como representando a la ley, a los profetas, le preguntaban a Jesús, o sea, pronto está por llegar el cumplimiento de todo lo que nosotros hemos dicho en el Antiguo Testamento. Era un momento cumbre, era un momento importante para los discípulos que entendieran que Jesús es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento enseña. Por eso es que cuando Él resucitó, ¿lo recuerdan? Que iban 2 discípulos caminando a Emaús, que estaban todos desanimados, faltos de esperanza. El Señor Jesús les dijo, necios, tardos para oír, ¿verdad? Para entender. Y les empezó a enseñar, dice, desde la ley y los profetas, a través de todo el Antiguo Testamento, lo que decían. ¿De quién? De Él. Otra cosa que nos enseña, hermanos, la manifestación de Elías y Moisés, de Moisés y Elías, que habían vivido miles de años atrás, es que los que creen en Cristo en realidad no están muertos, sino que están vivos. ¿Se acuerdan cuando Jesús discutía con los judíos, con los fariseos y escribas? Les decía, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Moisés y Elías dan una prueba de ello. Cuando estamos en Cristo, aunque morimos, pero nuestras almas están vivas, esperando la resurrección del cuerpo. En Cristo hay verdadera vida. Y esto es importante porque Él va a anunciar que va a ser crucificado, pero la muerte no lo podrá retener. No verá corrupción su cuerpo, y de esa manera todos los que mueren en Él no son aniquilados, sino que sus almas pasan a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, versículo 4, respondiendo a Jesús, dijo, Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 cabañas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Noten a Pedro otra vez, a pesar de que Pedro ha malentendido a Jesús, a pesar de que ha recibido, ¿verdad?, una revelación del Padre. En medio de todo ello, Mateo nos quiere mostrar que Pedro es todavía ese discípulo intrépido, atrevido, que habla aún cuando no sabe lo que está diciendo. Ellos estaban llenos de temor, y entonces el apóstol Pedro tal vez estaba pensando en la fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas celebraban que fueron liberados de Egipto, y mientras iban en el desierto vivían en cabañas, en ramas de árboles que construían, y ahí se acostaban a dormir. Esa era una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos. Y parece como que Pedro quiere que esa revelación de la gloria de Cristo se quede ahí. Y además, cuando dice construyamos 3 cabañas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, parece que quiere poner a Cristo al mismo nivel de Moisés y de Elías. Él no sabía lo que estaba diciendo, pero Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Elías. Cristo es superior a la ley, a los profetas, en el sentido de que Él mismo las dio y apuntan hacia Él. Cristo es el fin de la ley, dice el apóstol Pablo. No debemos quedarnos con Moisés, no debemos quedarnos con Elías, sino junto con ellos debemos mirar ¿a quién? A Cristo. Y dice después en Mateo 17:5,
mientras estaba aún hablando, he aquí una nube brillante los cubrió. Es interesante que diga eso, que mientras estaba hablando, como que Dios interviene para interrumpir a Pedro y no siga diciendo cosas que eran incorrectas, ¿verdad? Mientras él aún hablaba, dice, he aquí una nube brillante los cubrió. ¿Qué nos recuerda la nube, niños? Pues sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la película que vieron? Cuando ellos salen de Egipto, Dios envía una columna de fuego, ¿verdad? Y también una columna de nube que los guiaba todos los días por el desierto. Además que la nube, como en el monte Sinaí, ¿verdad? Y cuando se construye el tabernáculo, cuando aparecía la nube, significaba dos cosas básicamente. La presencia de Dios y junto con ello, la gloria de Dios. Digámoslo así, la presencia gloriosa de Dios. O sea, Dios se manifestaba así en el Antiguo Testamento. Y vemos que ese mismo Dios se está manifestando en este momento en la transfiguración de Jesús. Dice allá que mientras Pedro hablaba, una nube brillante igual los cubrió. Así es. Bueno, la nube también es importante porque no solamente la vemos en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento como aquí. ¿Dónde más está la nube? ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó y subió a los cielos? Dice que una nube los ocultó de sus ojos. Y cuando Él regrese, regresará también en una nube. Recuerden, no estamos hablando solo de una nube física, sino la nube se refiere a la gloria, a la majestad, a la presencia poderosa de Dios. Cristo es Dios también. Él es el glorioso Señor y Salvador. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nada más y nada menos que se oyó una voz desde la nube que decía, ¿recuerdan cuando Dios entregó su ley en el monte Sinaí? Estaba la nube, los truenos, los relámpagos, el fuego, y de en medio de ello habló ¿quién? Dios. Y es ese mismo Dios, Jehová el gran yo soy el que habla otra vez y le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. No podemos entender el Nuevo Testamento si no leemos el Antiguo Testamento. Y estas palabras de Dios Padre en relación a su Hijo están enraizadas en el Antiguo Testamento. Vamos a Salmo 2. Salmo 2 dice así. Noten lo que dice allá, lo hemos leído, lo conocemos. Y dice en el versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y vean lo que dice el Padre desde la nube, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito. Vamos a Isaías 42. Isaías 42, versículo 1. Ahí leemos lo siguiente. Dice así la palabra, he aquí mi siervo, yo lo sostengo, mi escogido, en el cual se complace mi alma. Y está hablando ¿de quién? Del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces vemos algo impresionante aquí, ¿verdad? Que Dios mismo está confirmando a los discípulos acerca de la identidad de Jesús. Que este Jesús no es otro judío. Este Jesús es el Hijo natural y eterno de Dios. El Hijo al que Él ha amado desde toda la eternidad. Es mi Hijo. Entonces, eso quiere decir que Dios no envió a su Hijo o no envió a Jesús para tener hijos, como si necesitara de hijos, porque Él ya ha tenido y lo tendrá eternamente a su Hijo, a quien Él ama. Dios no envió a Jesús
para que nosotros lo amemos a Él como si carecía de amor. No, el Padre y el Hijo se aman mutuamente desde toda la eternidad. ¿Por qué Él envió a su Hijo eterno y natural? Por pura misericordia, para salvar a pecadores como nosotros. Y así como ama a su Hijo a través de Él, ahora también nos ama a nosotros. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado Jesús? En Mateo capítulo 3. Vean lo que dice ahí, Mateo capítulo 3, versículo 11. No, versículo ¿qué? 17. Después que él fue bautizado, dice: y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, Dios no nos necesita a nosotros para amar, ni nos necesita a nosotros para sentirse alegre y complacido. Él está alegre, complacido, se deleita eternamente en su Hijo. Lo impresionante de todo esto es que nosotros, que no somos puros y santos y gloriosos como su Hijo, a través del Hijo eterno y natural de Dios, también el Padre se complace en nosotros. Se deleita en nosotros, pero por la pureza de Cristo, por la justicia de Cristo, por la obediencia de Cristo, todo el amor del Padre, todos los beneficios que recibimos de Dios es a través de ¿quién? Del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo necesitaban los discípulos esto? ¿Cómo necesitamos nosotros recordar esto también? No venimos a la iglesia a adorar a un judío. No venimos a la iglesia a adorar a un hombre o a un gran maestro, por muy grande que sea, a un predicador. No, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien adoramos y servimos, es nada más y nada menos que el Dios encarnado, el Dios glorioso, que comparte la eternidad con su Padre y el Espíritu Santo. ¿Y cómo termina diciendo? A Él oíd. Escúchenlo a Él. No escuches a Moisés aparte de Cristo. No escuches a Elías aparte de Cristo. Sino que ahora que Cristo cumple la ley y los profetas, lo escuchamos a Él para poder entender realmente a Moisés y a Elías, a la ley y a los profetas. Cristo es el centro de todo. Su obra, su persona, su enseñanza, sí, Él es el Maestro divino. A Él debemos oír, a Él debemos prestar atención. Pero Cristo está presente ¿dónde? En toda la Escritura. En toda la Escritura. Para eso debemos leer toda la Escritura. Hay cristianos que dicen: ya no es válido el Antiguo Testamento, y no lo leen. Pero como hemos visto una y otra vez, no puedes entender el Nuevo sin el Antiguo. ¿Okay? Hay otros grupos, ¿verdad?, que ahora ensalzan tanto una doctrina israelita, judío, que se hace incluso llamar judíos mesiánicos, ¿verdad?, y empiezan a degradar la persona y la obra de Jesús, empiezan a verlo como inferior o como un gran maestro solamente. No, el Señor Jesucristo dice: a Él oíd. El Evangelio no es una nación, el Evangelio no es un personaje, el Evangelio verdadero es el Hijo de Dios encarnado. Pongamos atención a Él. ¿Te complaces en Jesús, hermano, hermana? ¿Te deleitas en Él? Tú dices: Señor, gracias por darme todo lo que necesito. Dios te da. Versículo 6: y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Claro, igual en el Antiguo Testamento, cada teofanía o manifestación de Dios causaba ¿qué? Terror, miedo. Incluso el profeta Isaías dice: caí como ¿qué? Este es el Dios revelándose a su pueblo, a sus discípulos.
cayeron sobre su rostro, tuvieron gran temor. Están contemplando la majestad, la gloria de Cristo, ¿verdad? Vamos a regresar a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Y dice en el versículo 17, porque el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1, 17, recibió de Dios Padre honra y gloria cuando aquella voz le fue enviada por la magnífica gloria. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Vean cómo Pedro interpreta lo que sucedió allí. Porque él, Jacobo y Juan, dice allá, cayeron sobre su rostro y estuvieron gran temor. Porque en ese momento hubo una manifestación divina. Y él lo aclara cuando dice que Dios Padre le dio honra y gloria al Hijo cuando aquella voz le fue enviada por la magnífica gloria. ¿Se dan cuenta? Jesús está preparando a sus discípulos para su muerte. Y dice después, que después de mirar a Jesús en su gloria divina y eterna, a este Jesús majestuoso, sublime, trascendente, esos discípulos pecadores, atemorizados y confundidos, experimentan la ternura de Cristo. Porque dice allá en el versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó. Vean el Cristo glorioso, acercándose a sus discípulos y los toca y les dice, levántense, no teman, no tengan miedo. Solamente por medio de Jesús podemos estar en la presencia del Dios glorioso, ¿cierto? Aparte de Cristo, la presencia de Dios nos destruye, nos aniquila. Pero en Cristo experimentamos la ternura de Dios, la misericordia de Dios. Y para terminar dice, y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Así es. ¿Se habían ido quién? Elías y Moisés. Solamente está quién? Jesús. Jesús es suficiente para nosotros, hermanos. No necesitamos de alguien más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Él es suficiente para tu matrimonio, para tu familia, para tu vida, para tus problemas. Él puede cambiar tu vida, así como Él fue transfigurado, transformado, ¿verdad? Él también puede transformar nuestras vidas completamente. Por eso es que el apóstol Pedro en Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Sucede una transformación en nuestras vidas. Gloria a Dios por este evento magnífico de la transfiguración. Y en la siguiente ocasión continuaremos explicando más de las implicaciones de la transfiguración. Oremos al Señor. Padre, gracias por ese tiempo de intimidad que nos has regalado contemplando la gloria de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos a escucharlo a Él y a aprender de Él y a confesarlo como el único y suficiente Salvador. En su nombre oramos y todos decimos amén. Muy bien, hermanos.